presentación de Adela. O sea, Adela es psicóloga y tiene una maestría en Ciencias Sociales y Salud de sede Flaxo, y trabaja en el Instituto de Investigaciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Si la memoria no me falla, desde hace bastantes años, ¿no? Sí, Y ha participado en buena cantidad de estudios importantes que ha hecho la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Entonces, un poco como un trabajo importante sobre los factores de riesgo psicosociales y sobre el estudio que, en base a esa investigación, hicieron la presentación en Mar del Plata y estuvo a cargo de Adela exponer toda la parte metodológica. La idea fue invitarla, Adela, a que con toda su experiencia y su conocimiento encare y hable con ustedes este tema de metodología de la investigación, que está muy hermanado prácticamente. Hay una superposición o una yuxtaposición con lo que es la epidemiología. O sea, no, la epidemiología en sí es un proceso de investigación, y el proceso de investigación es construcción de conocimiento para transformar. Entonces, por eso también metodología está ubicada en este lugar de la currícula, o sea, entre el fin de toda esta primera parte, que va desde la materia cómo se relaciona salud y trabajo, con las materias vinculadas a los aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, económicos de la relación salud y trabajo, y epidemiología. Y luego de terminar este bloque con metodología de investigación, para que ustedes puedan pensar el problema y cuál va a ser el objeto del trabajo de investigación para su trabajo final, vamos a empezar con un bloque sobre servicios de salud laboral y en los aspectos más técnico-organizativos dentro del marco teórico que venimos desarrollando. También hay una materia de la que se llama CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que el núcleo central estuvo a cargo del profesor Julio César Nefa, ¿no? Y hubo algunas clases que complementé también. Bueno, adelante, toda tuya la clase. Muchas gracias por tu generosidad de aceptar. No, al contrario, Esta muchísimas gracias por la invitación, invitación. La y verdad que para mí espero es un que... orgullo. No sé si me escucharon algo, todo lo que dije, porque Sí, tenía... sí, sí. A mí me escuchan bien, ¿no? No, ¿Me escuchan ahora sí, bien? pero yo, para que no interfiera con el otro celular, le bajé con la otra máquina le bajé el sonido a esta. Bueno, adelante, Perfecto. adelante. Muchas Dale, gracias. buenísimo. Me sumo antes que terminen. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un honor poder participar, poder compartir con ustedes este momento tanto hoy como mañana. Y voy a ir compartiendo la presentación al mismo tiempo que les voy contando un poquito cómo llego hasta aquí, digamos, ¿no? O sea, qué cuestiones me parecieron, que me hicieron preguntas como para compartirlas con ustedes. Básicamente van a ver que lamentablemente, y esto por ahí es un poquito spoiler, pero no va a haber tantas respuestas como por ahí vamos a tratar de tener muchas preguntas que terminarán quedando planteadas, y esperemos que podamos compartirlas entre todos, porque la verdad que muchas veces cuando hablamos de metodología de la investigación o de investigación específicamente social, pero en general de investigación científica,
En mucho siempre tratamos de ir encontrando respuestas que van a ser todas parciales y preguntas, y tal vez el proceso, la síntesis del proceso puede ser que tratemos siempre de preguntarnos mejor. Tal vez no podamos tener las respuestas acabadas, pero tal vez sí lo que terminemos planteando sean mejores preguntas. Así que un poquito les quiero compartir lo que fueron y lo que son históricamente mis preguntas vinculadas con este tema, con el tema de la salud en el trabajo, que es el tema al que me dedico desde distintos ámbitos, desde hace bastantes años, y específicamente lo que es investigación, siempre me fueron surgiendo específicamente preguntas, y lo que traje para el día de hoy es como un compilado de los textos y los autores que para mí son basales y nodales para pensar la cuestión de la metodología de la investigación, para pensar la actividad de investigación dentro de lo que es la salud en el trabajo, ¿sí? O sea, más allá de que por ahí cada uno de nosotros tenga un origen disciplinar, tanto sea en medicina como en psicología, vamos a ir viendo que en muchos casos las disciplinas se quedan cortas para poder abordar los problemas, porque los problemas no tienen de antemano el rótulo de la disciplina que los tiene que abordar. Digamos, pese a que por ahí hablamos de problemas psicológicos o problemas médicos, los problemas en sí no traen ese cartelito previo. Entonces, en primer lugar, situarnos dónde estamos, ¿no? O sea, qué implica las prácticas de salud en salud y trabajo, que es un lugar de juxtaposición, de cruce entre dos ámbitos muy específicos dentro de lo que es la sociedad, dentro de la organización capitalista de la sociedad. Y en ese punto es en el ámbito general de lo que es la tensión entre lo que se conoce como el capital y el trabajo, digamos, ¿no? Donde existe un trabajador que vende su fuerza de trabajo y un empleador, patrón, como le querramos decir, que es el que gana y que obtiene una ganancia del producto de ese trabajo. En esa relación es donde se van a jugar las cuestiones de salud de la persona. O sea, la persona que trabaja, además de generar una ganancia, va a entregar su tiempo, va a entregar su subjetividad y puede enfermar en ese proceso, en esa instancia de trabajar. Y es ahí donde nosotros como investigadores nos vamos a centrar, vamos a entrar a ver qué pasa en ese contexto. Vamos a entrar y no vamos a poder despegarnos ni desmarcarnos de esa tensión. Nosotros como sujetos, como investigadores, como psicólogos, como médicos, como profesionales de la salud, vamos a estar dentro de esa tensión también. Y me parece que es central tenerlo en claro para que la investigación siempre vayamos viendo que va a tener que ser situada. Y siempre tenemos que contar con nuestro rol de investigador o investigadora como nuestra principal herramienta. Sea cual sea la estrategia que luego de investigación definamos en función de los problemas que vamos a ir definiendo. Y justamente la cuestión de la relación entre capital y trabajo, y donde se inserta la cuestión de la salud en el trabajo, es un ámbito específico donde podemos pensar, donde no podemos pensar a la salud de un modo unicausal o de un modo biologicista. Se impone obligatoriamente el trabajo como un determinante social de la salud. Entonces estamos en un lugar, desde mi punto de vista, privilegiado para encarar esta situación, porque inevitablemente tenemos que pensar más allá de la condición que aparentemente pueda estar sucediendo, y tenemos necesariamente que poner en contexto. Entonces, desde este lugar privilegiado de la práctica de salud y trabajo es de donde nosotros vamos a ir abordando y nos vamos a ir haciendo preguntas que son las que nos van a llevar a que podamos realizar investigaciones. Entonces, al mismo tiempo de que estamos en este lugar, como les digo, privilegiado para poder tener una concepción por lo menos
multicausal de la salud. Después podemos pensar si estamos hablando de determinantes sociales, pero básicamente no podemos pensar a la salud como causada por una única causa, y menos por una causa biológica solamente. Al mismo tiempo, vamos a estar limitados y vamos a estar en determinadas condiciones de posibilidad e imposibilidad a partir de la forma en la que cada sociedad donde nos encontremos le haya dado y le esté dando respuestas a esta problemática, porque las problemáticas de salud y trabajo van a recibir alguna respuesta social, mejor, peor, acabada o no. Entonces, no va a ser lo mismo que si esa respuesta social organizada para eso se vincula con un sistema, por ejemplo, como tenemos en Argentina, de empresas con fines de lucro que son prestadoras de salud, va a tener un tipo de formato, nuestro trabajo como investigadores, que si las empresas o si la forma de respuesta no son empresas con fines de lucro. Yo les voy a pedir a todos y todas que me vayan frenando en cualquier momento en el que les parezca que surja alguna duda, algún comentario. O sea, la idea es que podamos tener un intercambio fluido, sobre todo porque por ahí hay algunas cosas que ya vieron en otras materias y que entonces no hace falta que las profundicemos, y al mismo tiempo a la inversa, si hay alguna cuestión que les parezca para desarrollar, incluso ya que aprovechando que nos volvemos a ver mañana, si hay algún tema que les parezca que quieran que desarrollemos con más detalle, más allá de lo que yo pueda haber preparado, me lo dicen, ¿sí? Me encantaría tener ese feedback y ese intercambio, porque así lo podemos hacer entre todos a la construcción de la clase y de lo que estamos transmitiendo. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en las prácticas de salud y trabajo, que están de por sí en un campo de tensión, en un campo de disputa, con intereses muy diferentes y donde hay una relación de asimetría inevitable, y en ese campo nos insertamos como profesionales de la salud. Al mismo tiempo estamos, y este término lo tomo de Alicia Stolkiner, cuando habla de interdisciplina, que la ubica a la interdisciplina entre la epistemología y las prácticas. Me pareció también como un buen lugar para mostrar dónde estamos, porque la epistemología, que es la disciplina que piensa a la ciencia, que cuestiona a la ciencia y que analiza cómo se construye el conocimiento, nos es de muchísima utilidad para pensar cómo pensamos, que ese creo que es, si estamos pensando en la metodología de investigación y si estamos tratando de ver y analizar qué es la investigación científica, inevitablemente tenemos que recurrir a los pasos de la epistemología. Pero esa epistemología no puede ser un conocimiento abstracto o un conocimiento desprendido de la realidad de nuestra práctica cotidiana, porque todos y todas estamos insertos en espacios, ya sea en espacios de consulta, de atención a la salud, espacios de investigación. En todos esos ámbitos de práctica, ¿sí?, estamos nosotros, y al mismo tiempo tenemos un bagaje epistemológico sobre el cual tenemos que reflexionar. Entonces, tanto estamos en la tensión entre capital y trabajo, y en el cruce entre la epistemología y las prácticas. Y justamente lo que les decía hace un ratito, me parece que está bueno que hagamos el ejercicio de pensar que los campos disciplinares no son un reflejo de los distintos objetos reales, sino una construcción sociohistóricamente determinada sobre objetos teóricos y métodos. Es decir, como les decía, no va a haber un problema psicológico. Los problemas en sí no tienen el cartel de la disciplina que los viene a interpretar. Sí podemos, de forma consensuada y a través de la construcción de conocimiento, podemos llegar a pensar que hay determinados tipos de problemas a los cuales le dan respuesta a ciertas disciplinas. Pero eso no quiere decir que el problema se agote ahí. Siempre la interdisciplina nos va a convocar a pensar desde los problemas. Y justamente los problemas están inacabados y no tienen una respuesta de antemano y necesita una construcción conceptual común. Así que esta es la invitación que les hago, que hagamos esta construcción conceptual común de los distintos problemas y que esa sea la forma, la posición desde la cual cada uno, en el momento que le toque hacer alguna investigación, por algún motivo, proponer alguna investigación,
que lo haga desde esa lógica de una construcción conceptual. Entonces, a partir de este punto, les traslado la pregunta que surge en uno de los libros que les planteo como esenciales para pensar metodología, que es el libro de Samaja, que después yo les voy a dejar todos en la bibliografía y les puedo compartir los PDF si hace falta, pero que justamente que habla de epistemología y metodología, y se pregunta si se puede enseñar a investigar, o sea, si se puede enseñar y se pueden transmitir los pasos. Sí, se pueden enseñar, se pueden transmitir cuáles son los pasos como receta de cocina en un punto, o como receta de decir primero hay que hacer esto, después hay que hacer eso. Pero lo que sí se puede es aportar comprensión sobre el proceso de investigación. Y en esto toma también algunas cuestiones de un epistemólogo como Gastón Bachelard, que es uno de los que más trabajó esta cuestión, y que también trabajan tanto Pierre Bourdieu y Passerón en un libro que también es nodal para pensar estas cuestiones epistemológicas, que es El oficio del sociólogo. Porque van a ver que todas las cuestiones vinculadas a los paradigmas que vamos a trabajar son paradigmas sociológicos. Pero bueno, con esto me estoy contradiciendo en el sentido de que no dijimos que no tienen carteles los problemas, si no le vamos a poner médico o psicológico, no le vamos a poner sociológico. Pero sí, todo este trabajo previo que existe para pensar a las ciencias sociales nos sirve como forma de ejercicio de reflexión epistemológica para cualquier punto del proceso de investigación. Y eso es un poquito lo que les quiero venir a contar. Les decía, en el libro Epistemología y Metodología, Juan Samaja, que tiene, como ven, acá les puse las dos tapas de las distintas ediciones porque me pareció muy gráfico que como ven, esta es una edición más vieja, que tiene esta computadora añeja, y esta es una edición mucho más actual. Y él plantea justamente que el proceso de investigación es lo que se puede transmitir, lo que se puede tratar de conocer, y tiene tres ejes. Tanto hoy como mañana vamos a trabajar estos tres ejes del proceso de investigación. Uno es el que se vincula con lo que es el producto, que fíjense que ahí se incluyen tanto las teorías como los hechos, o sea, lo que es el producto, el proceso, no necesariamente es el final, ¿sí? Sino que son las teorías y la forma en la que definimos y conceptualizamos los problemas, la forma en que nos planteamos las preguntas de investigación, que se vinculan también con hechos de la práctica cotidiana, que nos hacen hacer preguntas y que nos permiten articularlo con teorías, que justamente nos van a llevar a la construcción y a la definición de determinados métodos, de determinados ámbitos donde nosotros vamos a desarrollar ese proceso, y las condiciones de realización. Y justamente el producto también podría ser el final o el inicio del proceso. A mí me gusta pensarlo en ese sentido, como cíclico. Si bien acá necesariamente tenemos que plantearlo en dos dimensiones, me gusta pensarlo como cíclico o como casi como una espiral, en el punto de que no volvemos al mismo lugar cuando llegamos al final del proceso, sino que siempre tenemos un punto de crecimiento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿Alguien tiene algún comentario, duda? Bueno, porque me interesaría mucho si tienen algún comentario, algo para plantear, algo que no se entienda. Siéntanse con total libertad. Lo que yo les decía hace un ratito. La actividad de investigar, y esto me parece que si les queda esto como mensaje, para mí es central, es que, como les decía, partimos de problemas, de cosas que nos surgen en la práctica cotidiana, que observamos, que vemos, problemas que sabemos que otras investigaciones dejaron irresueltos, problemas que no terminaron de ser abordados por otras situaciones, y justamente uno de los principales desafíos es convertir esos problemas en preguntas de investigación. A mí me tocaba, por suerte, tengo el honor durante hace bastantes años, ser evaluadora de proyectos del Ministerio de Salud de la Nación y de varios ministerios de salud que otorgan becas para investigación.
Y en muchos casos, en muchos proyectos, muchas veces lo que yo observo es la dificultad de cómo esos problemas, cómo se pueden transcribir en preguntas. Esto también, si ustedes tienen que plantear alguna investigación, también lo noté en mi propia experiencia, como en mis tesis que fui haciendo y también en las tesis que me tocó evaluar, siempre este pasaje de los problemas a las preguntas y cómo plantear las preguntas de investigación es uno de los pasos más importantes. Por eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que en el momento de decidir investigar, este es un paso que nos tiene que llevar un tiempo, el tiempo que sea necesario, ¿sí? Que busquemos investigaciones previas, que busquemos trabajos anteriores, discusiones, que busquemos formas, algunos autores que hayan encarado el problema desde otro lugar, como para que nosotros digamos, bueno, yo no quiero eso, yo quiero hacerlo desde esta forma. Y también, ¿qué me pregunto? ¿No? O sea, va a ser muy diferente la metodología que yo decida para abordar un problema si me pregunto qué, que si me pregunto cómo, si me pregunto por qué, ni hablar, porque ahí vamos a preguntarnos por las causas y vamos a tener bastantes desafíos. Preguntarme cuándo, dónde, para qué, ¿sí? Siempre estas preguntas que parecen muy sencillo, muy simple, muchas veces es lo más difícil de plantear, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué quieres investigar? Y quiero investigar las problemáticas psicosociales en el trabajo, por ejemplo. Ok, pero ¿qué? ¿Qué de eso quiero investigar? ¿En dónde? ¿En qué ámbito? ¿Qué implica esa definición? De esa problemática psicosocial en el trabajo, ¿qué quiero saber? ¿Por qué se causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se distribuye esa problemática psicosocial que yo creo que ya está en un espacio? ¿Cómo se distribuye en una determinada población? ¿Qué características de las condiciones y medio ambiente de trabajo pueden influir en que esas problemáticas psicosociales se acentúen? ¿Cómo me voy a dar cuenta que se acentuaron? ¿Por qué voy a decir que se acentuaron? ¿En qué me baso para eso? ¿Qué indicador estoy tomando yo para pensar que un problema se incrementa por otro? Yo tengo por ahí una hipótesis que hace que pensar que la precariedad laboral, por ejemplo, pueda llegar a la precariedad en el sentido de contratos precarios y no me gusta hablar de empleo negro, pero digamos de un empleo precario donde no hay aportes, por ejemplo. Puedo pensar que eso va a implicar necesariamente un incremento en el sufrimiento en el trabajo. ¿En qué me baso para plantear esa hipótesis? ¿Por qué lo pienso así? Si yo quiero investigar, tal vez tenga que dedicarme, si yo quiero conocer en un determinado grupo de trabajadores y trabajadoras, tal vez me sirva plantear algo más exploratorio, donde yo vaya a ver si efectivamente es eso lo que está generando algún tipo de sufrimiento, o tal vez haya otra cuestión que articulada con la precariedad laboral genera algún tipo de sufrimiento mayor, si efectivamente eso estamos, y si yo efectivamente quiero saber si esas son las causas, o si quiero describir una problemática en un grupo y quiero ir a ver y a conocer, sin tener hipótesis previas, cómo determinado grupo realiza sus prácticas. Entonces, cada una de esas preguntas me van a llevar a plantear distintos tipos de diseño. Y algo que me parece, que como les decía al principio, tal vez es spoiler, pero siempre tengamos en cuenta que las respuestas nunca van a ser acabadas, nunca van a ser definitivas. Nunca vamos a dejar de preguntarnos, y me parece que eso es lo más rico, lo más interesante y lo más apasionante de la investigación. Nunca vamos a dejar de preguntarnos, nunca vamos a llegar a tener la respuesta acabada a todos los problemas. Vamos a hacer ahora un pequeño paseíto por todo lo que es la epistemología en términos generales. Para esto yo les recomiendo un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Que lo pongo en la bibliografía, que se los puedo compartir también el PDF, de Chalmers, que a mí me parece un texto muy lindo de leer y compartir, porque ahí con eso podemos ir viendo más o menos, o sea, hoy vamos a verlo muy al vuelo de pájaro, y ustedes en ese texto pueden trabajar en más detalle cuáles son las distintas corrientes epistemológicas. Hay una autora argentina que se llama Irene Basilachis, que es investigadora del CEIL Piet-CONICET,
que trabaja específicamente epistemología, y que trabaja, bueno, ya van a ver uno de los libros que también para mí es delicioso de trabajar y de leer, que es el vinculado con métodos cualitativos, y que ella justamente toma algunos términos de distintos autores epistemológicos que pueden servirnos para pensar desde dónde estamos parados y paradas para investigar. Uno de los autores, que es uno de los más por ahí extremistas en el planteo epistemológico, es Feyerabend, que plantea esta frase que a mí siempre me pareció bastante disruptiva, que es que el mundo en que vivimos es demasiado complejo como para ser comprendido por teorías que obedezcan a principios epistemológicos generales. Este autor es conocido dentro de lo que sería una epistemología más anarquista, se dice, ¿no? Es el nombre que recibe, que es como lleva más a un extremo de un relativismo, que bueno, no es el que yo comparto, pero sí me parece interesante plantearlo como posición que existe y que, como les digo, lo pueden buscar en este libro de Chalmers, que hace esta síntesis de las distintas posiciones epistemológicas. Irene Basilachis, esta autora argentina, propone más lo que es la elucidación de los paradigmas presentes en el quehacer, dice ella, del sociólogo, pero que yo creo que podemos decir del investigador y la investigadora, en el ámbito donde necesariamente, por más que por ahí pensemos en investigar cuestiones, entre comillas, médicas o de salud, necesariamente van a ser sociales. Y justamente para poder la elucidación, esta crítica de los paradigmas desde donde partimos, tiene que ver con un concepto que seguramente algunos lo han escuchado nombrar, y si no, también les propongo que lo revisen en el libro que les decía del oficio del sociólogo de Bourdieu, que también es muy interesante para trabajar esto, que tiene que ver con esta vigilancia epistemológica, que básicamente tiene que ver con no poner en automático la aplicación de determinados métodos porque ya los venimos haciendo, sino que cada paso y que cada concepto que nosotros tomemos dentro de nuestra caja de herramientas conceptual y teórica, sepamos por qué la estamos tomando, sepamos la situemos en qué punto surgió como concepto, y que ese concepto podamos utilizarlo, podamos apropiarnos. Cuando, por ejemplo, se toma una definición, por decir, de trabajo, de salud, de pobreza, hablando en líneas generales, ¿no? Pero ¿por qué determinado concepto de trabajo puede serme más útil que otro? Digamos, por ejemplo, si yo pienso en un proceso de trabajo, va a serme de mayor utilidad que si yo lo pienso como un concepto estático. Y si yo pienso el proceso de trabajo como determinante del proceso de salud-enfermedad, voy a tener también muchas más variables en juego que yo puedo ir a conocer y analizar que si yo arranco de pensar en una concepción estática de la salud. Por supuesto que va a ser diferente también si yo tengo una concepción de la salud como ausencia de enfermedad unicausal, voy a tener un determinado horizonte de posibilidades para definirlos. Entonces siempre esa vigilancia epistemológica hace a pensar nuestros propios conceptos y qué conceptos teóricos elegimos para luego hacer el trabajito que es central en el proceso de investigación, de hacer la operacionalización de esos conceptos en variables que vamos a ir a buscar. Este concepto de vigilancia, verán también en el libro de Samaje y también verán en el de Basilachis, que se lo critica un poquito por el tema de la idea de vigilancia, ¿no? Porque parece como que hubiera una forma correcta con una lógica normativa, de que hay una epistemología correcta por sobre las demás. Por eso es que les traigo la idea de la reflexión epistemológica. En estos dos libros que les digo que son de Irene Basilachis, que son dos libros súper recomendables, especialmente el de métodos cualitativos. Hay 1 y 2, el de métodos cualitativos 1 es el que plantea toda esta reflexión epistemológica, el segundo ya va más a lo que es específicamente la metodología cualitativa de investigación, que desde ya, si alguien quiere
tomarlo como perspectiva de trabajo es buenísimo, pero para conocer toda esta cuestión de las distintas perspectivas teóricas, el tomo 1 es delicioso directamente de trabajar porque es muy claro, y bueno, propone esto que a mí me parece que es muy bueno. La reflexión epistemológica no es una disciplina acabada, sino una actividad persistente, creadora, que se renueva una y otra vez, en la que las preguntas muerden ávidamente, resquebrajan la cáscara de un fruto que no siempre está maduro y cuyo dulzor, las más de las veces, se hace esperar y no siempre se alcanza. Tiene por ahí un costado poético, pero va un poco esta cuestión de que necesariamente sobre lo que tenemos que reflexionar, en primer lugar, es sobre nosotros mismos, sobre nosotros y nosotras, como investigadores, desde qué posición estamos pensando para poder avanzar en la definición de qué queremos ir a conocer, para que la pregunta de investigación que vayamos a definir pueda abarcar efectivamente lo que queremos conocer, teniendo en cuenta que tal vez hoy me voy a preguntar en principio por conocer una parte del problema, que capaz para poder definir o decir, bueno, yo quiero trabajar la problemática psicosocial en el trabajo, primero tengo que analizar algunos aspectos de un proceso de trabajo que no necesariamente me van a llevar a definir en su completitud esta problemática, pero sí que me pueden servir para ir construyendo conceptualmente avances posteriores que voy a hacer en la investigación. También yo lo pienso, y nos pienso a nosotros como profesionales de la salud laboral, o de la salud en el trabajo, que me gusta más como concepto decirlo, nos pienso como en distintas circunstancias en las que podemos tener que investigar. Y me parece importante pensarlo, digamos, trabajar en un servicio de salud laboral, en un servicio de medicina laboral, necesariamente nos puede llevar a tener que hacer pequeñas investigaciones, que no necesariamente van a ser investigaciones científicas en el sentido de por ahí tener un desarrollo de búsqueda de construcción de conocimiento, pero sí nos puede llevar a tener que hacer la investigación específica de un accidente o de una enfermedad profesional que haya surgido en nuestro ámbito de trabajo y que necesitemos conocer con más detalle. Entonces, necesariamente, la reflexión epistemológica nos va a servir para buscar qué herramientas vamos a utilizar, no solo qué herramientas, sino que cuando una herramienta utilicemos, por ejemplo, digo, en el ámbito de trabajo cotidiano de un servicio de salud laboral, vinculado a lo que serían los niveles umbrales de exposición o los valores límites biológicos, que son cuestiones específicas que van a determinar tal vez los exámenes médicos periódicos que va a una persona tener que tener o no en función de un agente que está descrito. Todo ese concepto, toda esa forma de organización del sistema en la que tenemos que necesariamente trabajar, tiene concepciones de ser humano, concepciones de salud por detrás. Esta reflexión epistemológica es central para que la tengamos en cuenta. Ya mañana vamos a trabajar un poquito más, porque como les decía, ¿se acuerdan en ese primer cuadro de las tres patas grandes del proceso? Estamos ahora en lo que es el producto, las teorías y los hechos. Después ahora vamos a desarrollar bien a fondo lo que son los métodos y las condiciones de realización, por una cuestión de tiempo, vamos a retomarlas mañana. Y en eso vamos a trabajar específicamente estas cuestiones vinculadas a qué condiciona nuestra investigación, qué condiciona incluso nuestra práctica cotidiana sobre cuestiones que son epistemológicas, que son concepciones de mundo, concepciones de sujeto, concepciones de salud, concepciones de trabajo, cómo se ve la relación entre incluso el ser humano, la naturaleza y el trabajo. En cada paso que damos, en cada propuesta que hacemos, en cada cosa que conceptualizamos está. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, comentario, alguien que quiera aportar algo? Bueno, si no seguimos, ya saben, cualquier cosa me cortan, no hay ningún problema. Entonces, bueno, un poco lo que les decía recién, ¿no? Que esta actividad, la actividad de reflexión epistemológica, que es llamada la elucidación crítica, tiene que estar presente en la actividad cotidiana de la investigación y de la actividad cotidiana de lo que es la salud en el trabajo para mí en general.
Y lo que les traía también al principio de Stalkiner, que me parece un término central, la construcción conceptual común del problema. Si bien tal vez alguna vez tengamos que dirigir o tengamos que llevar adelante una investigación a título individual o a título personal, nunca lo vamos a hacer solos. Es decir, siempre vamos a tener, o si somos afortunados y podemos trabajar en equipo, mejor vamos a tener un equipo de trabajo con el cual discutir una construcción conceptual de un problema. Que no es un camino sencillo, sino que es un camino de mucha discusión y que exige un estudio profundo desde cada disciplina, digamos, desde cada lugar, desde donde yo estoy diciendo y planteando determinada cuestión, para ponerla en contraste con el resto de el resto de mi equipo y llegar a una construcción conceptual común. Construcción conceptual común del problema. Después vamos a tener que plantear la pregunta y después vamos a ver cómo tratamos de responder esa pregunta. Pero arrancamos de una construcción conceptual. Y lo que me importa es dejar el mensaje de que eso no es natural, digamos, de que eso no es una única definición, de que necesariamente vamos a tener que trabajarlo. El ejemplo ¿no? Por ejemplo, que lo van a ver en el libro de Samaja. La vida cotidiana de 200 familias rurales, plantea él, es una materia posible de investigar. La estrategia reproductiva de esas familias es una construcción propia, del marco donde estamos haciendo la investigación. Entonces, ese pasaje entre que dentro de la vida cotidiana de un grupo de familias nosotros podemos ir a buscar una estrategia reproductiva. Ese pasaje hacia la concepción, hacia la cuestión conceptual que nosotros vamos a ir a ver en un escenario, ese pasaje necesariamente tiene que ser colectivo. Y de vuelta, por más que yo esté yo investigando sola, siempre va a ser colectivo, porque siempre va a ser en diálogo con distintos marcos teóricos que son los que me van a aportar las herramientas con las que voy a ir a investigar. Entonces, indefectiblemente, la reflexión epistemológica nos va a llevar a pensar y a descubrir y a tomar noción de que estamos frente a una realidad compleja. Compleja que no quiere decir que no sea abarcable, pero que sí va a pasar esta cuestión que les decía antes, que todas las respuestas que tengamos a esas preguntas van a ser respuestas parciales, van a ser respuestas inacabadas. Y en este punto también, esta realidad compleja, también se va a reflejar en cómo esta realidad es representada por distintos paradigmas. Entonces en esto nos sirve muchísimo las tesis que plantea Vasilakis en su libro. En la tesis número 3, ustedes verán que también las otras dos primeras se vinculan a esta cuestión de la reflexión epistemológica. Pero la 3, la 4 y la 5 me parecen centrales, porque bueno, como plantea, ¿no? En sociología coexisten 3 paradigmas: el materialista histórico, el positivista y el interpretativo. Cada uno de ellos suscita una distinta reflexión epistemológica cuyos resultados no pueden aplicarse a los restantes. Eso me parece central, porque también si nosotros podemos ubicar desde qué paradigma nos estamos ubicando, desde paradigma básicamente va a tener que ver con cómo estamos pensando el ser humano, cómo estamos pensando la sociedad, cómo estamos pensando la relación entre capital y trabajo. Si efectivamente la pensamos, digamos, yo les cuento desde donde yo me paro, pero no necesariamente todos tenemos que pararnos desde el mismo lugar. Lo que es muy útil, lo que es imprescindible para poder investigar es hacer visible, es explicitar desde donde yo estoy pensando las cosas. Tal vez no para contárselo a otros, pero sí para tenerlo uno claro. Si uno tiene claro desde dónde está pensando, ya tiene mucho terreno allanado. Bueno, dentro de esto, que es lo que plantea Vasilakis, es que tanto el materialista histórico como el positivista son dos paradigmas consolidados en lo que es la reflexión sociológica, dice ella, yo digo en ciencias sociales en general, e incluso en ciencia en general, vinculada a esta cuestión de cómo pensar al sujeto humano. Y el interpretativo, que luego el interpretativo está en vías de consolidación, plantea ella, tengamos en cuenta que son textos de fines del siglo pasado, pero que de todas maneras para mí siguen teniendo esa vigencia de vías de consolidación, en el sentido de que el paradigma interpretativo es el que separa desde mirar el mundo de la vida de los sujetos. Es el que va a estar asociado
a lo que son las metodologías cualitativas de investigación. Que por eso me parece muy importante que tengamos en cuenta que siempre tenemos que partir desde qué paradigma nos estamos parando para hacer las preguntas de investigación que estamos haciendo. Y que no necesariamente una triangulación de métodos va a ser imprescindible según la pregunta a la que yo me estoy haciendo. El aporte de la metodología cualitativa puede ser central, pero no necesariamente va a responder a mi pregunta de investigación. Me parece que eso, porque muchas veces se hace como, o se plantea como que es mejor siempre que haya una triangulación de métodos. Bueno, yo me planteo pararnos un poquito antes. Y si efectivamente mis preguntas de investigación van a necesitar de qué método para que sean respondidas. Y tal vez con una metodología cuantitativa, las preguntas que tal como yo me las planteé, se pueden responder. Y tal vez lo que tenga que hacer es cambiar de pregunta. Básicamente el paradigma interpretativo trae la pregunta del cómo, de cómo un grupo de sujetos ve el mundo de la vida, ve su mundo, cómo se construye su concepción de mundo. Por eso ahora nos introducimos en la segunda pata de este proceso, que como les decía, esta de las condiciones de realización la vamos a dejar para mañana, por la salud mental de todos y todas. Pero bueno, nos vamos a meter en la cuestión de los métodos, ¿sí? Esto lo sacamos de Samaja, a grandes rasgos. Cuando trabajamos o cuando hablamos de método, pensamos al método como un conjunto de acciones destinadas al descubrimiento o a la adquisición de nueva información. Por eso hablamos de modo de descubrimiento, o al conjunto de acciones dirigidas a la validación de un conocimiento, que verán que tiene una instancia de intersección en ambos puntos, ¿no? O sea, porque muchas veces vamos a tratar de validar un conocimiento que fue descubierto y que por ahí fue un antecedente nuestro dentro de nuestro proceso de investigación. La reflexión que les propuse hasta aquí, que espero que les haya sido de utilidad, que les haya aportado cuestiones nuevas y que justamente también se basa en la bibliografía que les dejo a disposición, nos va a llevar a pensar cuál es la estrategia de la investigación que vamos a plantear. Y esa estrategia necesariamente tiene que tener esta advertencia de que la realidad que vamos a enfrentar es compleja, que puede ser tomada de distintos lugares, que tiene que ver cómo yo defina, cómo yo tenga mi marco conceptual y mi marco teórico, va a haber una determinada estrategia de investigación u otra. Siempre estar advertido de esto ya nos hace tener varios escalones de ventaja. Como les decía, y esto bien a grandes rasgos porque se imaginan que cada una de estas estrategias podía justificar un curso entero directamente, no solo una materia. Y que si quieren también podemos hacerlo, no había ningún problema, pero se los cuento para que lo tengamos en líneas generales, ¿no? Cuando hablamos de métodos cuantitativos, que tienen que ver un poco con lo que seguramente vieron cuando trabajaron epidemiología, y epidemiología en salud laboral, que a través de lo que trabajaron con Cecilia y que lo que contaba Jorge que habían estado trabajando, los métodos cuantitativos van a apuntar a regularidades en la acción social, a información distributiva. Por eso para la epidemiología, que es central pensar a las enfermedades en poblaciones, los métodos cuantitativos son centrales. Y vamos a encontrar o vamos a buscar patrones colectivos de conducta medibles teóricamente desde la cuestión social. Hay un punto central, es que los métodos cuantitativos de por sí traen una hipótesis a ir a probar. Traen la construcción de una hipótesis en la cual yo voy como investigador o investigadora a generar los métodos para probar esa hipótesis o para descartarla. Donde yo voy a plantear que me imagino que existe una relación causal entre dos situaciones, entre dos situaciones que se pueden dar, que yo las voy a definir como variables y que voy a tratar de dar cuenta de esa relación, de cómo es esa relación.
si una influye en que la otra disminuya, o si una aumenta y la otra disminuye, si una disminuye y la otra aumenta, si hay algún tipo de asociación entre dos tipos de variables. Si yo voy a preguntarme por qué, me va a servir mucho plantearme métodos cuantitativos, porque voy a poder acercarme a la idea de causa mucho más que a través de un método cualitativo. Como les decía, los métodos cualitativos que surgen del paradigma interpretativo van a describir procesos sociales concretos y van a ir a apuntar al significado de los sujetos, al significado que los sujetos le dan a su acción cotidiana. Por eso, las hipótesis de las que partimos, si vamos a plantear una estrategia cualitativa, en realidad es al revés. Por eso nos va a servir una estrategia cualitativa si partimos de hipótesis que son preliminares, que son por un ratito. Son las hipótesis que nosotros nos imaginamos, que puede existir determinada cuestión a ir a profundizar, a conocer. Por ejemplo, si yo quiero, la tesis que yo hice para mi maestría era sobre psicólogos y psicólogas que trabajan en hospitales generales en la ciudad de Buenos Aires, sobre su concepción sobre el proceso de trabajo. Yo podía imaginarme que la cuestión del trabajo ad honorem iba a ser un tópico central, como pasa también con el trabajo en medicina. Ahora, yo no quería ir a ver si el trabajo ad honorem me implicaba determinada cosa como una variable que yo quería construir y que yo quería ir a poner a prueba como una hipótesis. Yo me imaginé que el tema del trabajo ad honorem iba a ser un tópico sobre el cual trabajar. Ahora, ¿cómo lo desarrollaron? O cómo lo desarrollé como resultado, fue a través de cómo los trabajadores y trabajadoras entrevistados me respondieron sobre ese trabajo ad honorem. Y lo puse necesariamente como parte de lo que era, después si quieren también se las puedo compartir a la tesis para trabajarla, pero que era como parte de un sentido de pertenencia dentro de las instituciones donde trabajaban. Entonces, no es que yo fui a trabajar el trabajo ad honorem dentro de los servicios dentro de los servicios de salud mental, sino que sí tomé, que seguramente iba a ser un tópico sobre el cual ir a investigar, pero me interesaba más conocer desde la perspectiva de los entrevistados y entrevistadas cómo ese tema aparecía en su práctica cotidiana. Se entiende que son dos cuestiones que pueden ser complementarias, que pueden enriquecer la mirada, pero que no es mandatorio que lo hagamos. No va a ser mejor una investigación porque plantee una estrategia cualitativa. Lo que va a mandar la estrategia es la pregunta, es qué es lo que yo me estoy preguntando. ¿Se acuerdan que al principio planteábamos que no es lo mismo preguntarse cómo que preguntarse por qué? Necesariamente, si yo me estoy preguntando por qué pasa algo, también puedo hacerlo y puedo pensar, quiero saberlo desde la perspectiva de los sujetos. Pero ese algo que está pasando es el que yo como investigadora estoy pensando que pasa. Sería mejor ir a ver qué es lo que ellos creen que pasa, y sí ahí después preguntarme qué hipótesis tiene el grupo sobre el que yo quiero trabajar, sobre por qué pasa lo que pasa, pero sus hipótesis, no la que yo quiero ir a implementar de afuera. Ambas son completamente válidas, no estamos planteando que haya una mejor que la otra, pero que cada una de las estrategias me parece que tenemos que tenerlo en cuenta, que esa estrategia responde a preguntas iniciales. Y como les decía, hacer las preguntas no es un trabajo sencillo y no es un trabajo inmediato. ¿Sí? No es un trabajo que, bueno, la pregunta la planteo, ya está, listo, con esta pregunta voy a seguir para siempre. No, todo lo contrario. A ver, hay algunos comentarios en el chat, quiero ver si alguien hizo alguna pregunta o por ahí. No, parece que no. Bueno, insisto, cualquier cosa me paran, cualquier cosa Sí, lo podemos ver. licenciada, ¿qué tal? Dale, ¿Cómo le va? Tamara, No, ¿cómo todo estás? esto que es mucha información, bueno, uno como que te va escuchando y bueno, se van moviendo en la cabeza preguntas. Primero, la primera parte que desarrollaste, esto de las preguntas que bueno, uno se imagina. En el momento que interacciona con, no sé, con esto de hacer, por ejemplo, participar a los trabajadores, las preguntas pueden cambiar, porque por ahí son reflexiones sencillas o simples, pero bueno, yo que te quiero comentar lo que me surge.
Sí, las preguntas cambian porque o los intereses de las partes hacen que el producto pueda ir cambiando, ¿o no? Es sí, así, necesariamente. Sí, sí, sí. porque mi interés, mi primera aproximación con un problema puede ser otra, interacciono con la persona y le va a interesar otro aspecto, y bueno, eso creo que va a mutar, y bueno, en la medida que uno quiera trabajar interdisciplinariamente, también tomar que todas las opciones son válidas, en esto de ponernos en horizontal, no sé, eso me viene todo, esa reflexión. Y lo otro, que si un trabajo puede tener los dos aspectos, pues también, no sé, yo me estoy como empezando a imaginar lo que quiero trabajar y por ahí veo que hay aspectos de los dos aspectos que contribuyen a lo que a mí me gustaría investigar. ¿Es así? Sí, sí, yo a lo que voy es a que justamente por ahí, llevar a identificar un problema y recortarlo puede ser un trabajo bastante arduo en el sentido de que si yo empiezo desde, por ejemplo, como decíamos, por ejemplo, el problema de la pobreza, yo quiero investigar la pobreza, hasta que yo puedo ir recortando qué de la pobreza yo puedo llegar a generar como investigación, qué aspectos de la pobreza yo puedo trabajar en un determinado grupo y cómo los voy a investigar, cómo voy a operacionalizarlo, va a llevar bastante tiempo. Entonces, tal vez, muchas veces cuando uno plantea objetivos de investigación, se plantean temas muy amplios que necesariamente hace falta una reflexión para irlos recortando y recortando y recortando. Y que tal vez de lo que originariamente yo planteé como tema, termino planteando un pedacito pequeñito. Ese camino, digo que es un camino que por ahí no es sencillo y que sí es importante en mucho, como aparecen acá los pasos. Buscar bibliografía, buscar investigaciones previas sobre el tema y esas investigaciones ver cómo fueron hechas. Si si siguen los mismos caminos conceptuales que yo o no. Y si no lo siguen, ¿por qué? Porque en ese contraste con otras investigaciones previas, a mí me va a servir para recortar y decir, bueno, pero lo que yo quiero investigar desde la mirada de la que yo le quiero dar no está, o sí está. Entonces quiero repetir lo que hizo otro porque tal vez lo hizo en Chile y yo quiero ver cómo es en la provincia de Buenos Aires, o yo quiero ver cómo se da en un determinado lugar de trabajo, en una determinada actividad. Tal vez algún tipo de patología surge asociada en alguna investigación previa a una rama de actividad que comparte un proceso con otra rama de actividad. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ir a conocer si ese mismo proceso en otra actividad, ese proceso de trabajo, ese proceso de producción en otra rama de actividad, me genera otro tipo de problema, o genera el mismo problema. Bueno, ¿qué metodología puedo llegar a utilizar? Entonces, necesariamente, a través de la pregunta que nosotros tenemos, sí o sí necesitamos identificarlo como problema, que puede ser, como te digo, difícil también lo que vos decís, ¿no? Por ahí lo abordo de una forma o lo abordo de otra, y tal vez son dos etapas en un proceso de estudio, tal vez son dos momentos distintos, recorto un objetivo para una investigación y en función de los resultados de eso voy modificando en los pasos siguientes. A lo que voy es a que cada uno de estos pasos y cada uno de estos puntos exigen un trabajo con uno mismo como investigador, que me parece que está bueno registrarlo y que a mí particularmente lo que me parece lo más apasionante, que constantemente uno haga la reflexión de cómo estoy pensando lo que pienso, qué digo cuando digo tal cosa, qué digo cuando digo salud, qué digo cuando digo trabajo, qué digo cuando digo salud en el trabajo. Que es digamos, no podemos estar todo el tiempo preguntándonoslo porque si no, no podemos avanzar en la actividad cotidiana, pero es central para poder avanzar y para poder armar procesos de investigación. Estos pasos van a ver que, por ejemplo, a mí me pareció interesante traerlos porque
son, por ejemplo, lo que yo les contaba, dentro de algunas agencias que financian investigaciones, estos son más o menos los títulos que hay que completar cuando uno presenta un proyecto de investigación. Entonces me parece que está bueno que los tengamos como tópicos y como temas. Como les decía, identificar el problema, buscar bibliografía, lo que se conoce como el estado del arte, el estado de la cuestión, conocer de qué forma ese problema fue investigado previamente. A partir de eso voy a poder redactar cuáles son mis objetivos, objetivos generales y objetivos específicos de la investigación. O sea, qué yo me planteo como objetivo y qué de esos objetivos voy a desagregar en algunos objetivos específicos que puedo plantear o no, y que son de los que quiero dar cuenta a través de la estrategia de investigación que genero. Por eso también es útil describir lo que es el ámbito de estudio, elegir quiénes serían los sujetos, qué datos voy a recolectar. Justamente también ahí hay una posición teórica en la idea de recolectar el dato, porque desde el paradigma interpretativo los datos se piensan como construcción, se piensan que se haga una construcción de los datos en la interacción entre los sujetos y los investigadores. En cambio, tal vez en una perspectiva cuantitativa, los datos los voy a recolectar. Los datos van a ser esto: yo operacionalizo la pobreza a través de un concepto específico que es, por ejemplo, a grandes rasgos, el nivel de ingreso. Entonces la recolección de datos, yo ya voy a ir a ver qué dato voy a buscar. Del otro modo, la pobreza, yo voy a escucharla a la persona que por algunas determinadas características yo considero que puede estar vinculada con la pobreza y cómo la piensa, qué es la pobreza, cómo la construye. Capaz construimos un concepto de pobreza en esa interacción que no va a ser necesariamente la medible por nivel de ingreso. De vuelta, no son tipos de conocimiento uno más válido que el otro, sí pueden ser complementarios, y lo importante es el método. Lo importante es que ese método haya seguido los pasos necesarios para hacer un conocimiento válido. Y tanto un tipo de metodología como la otra va a tener criterios de validez, que es importante que los tengamos en cuenta. Esto igual también yo se los voy a mandar, les va a quedar para que lo puedan ir viendo. Son cada uno de los tópicos, como les decía, justificaría una clase en sí mismo. Con lo cual tampoco nos sentamos muy apabullados. Pero bueno, lo que les decía recién, cada una de las estrategias va a tener un criterio distinto de validez, ¿sí? En investigación cuantitativa vamos a tener lo que se dice siempre, que mida lo que dice medir. Entonces yo voy a tener herramientas para poder chequear la validez, por ejemplo, del conocimiento al que yo estoy llegando, la validez de, por ejemplo, una herramienta que yo haya querido validar. Creo que cuando tuvieron la clase con la doctora Cornelio trabajaron cómo hicimos la construcción de algunos instrumentos a partir de unas encuestas poblacionales que tomamos desde la superintendencia. Y bueno, hicimos el proceso de validez y de validación de los instrumentos. Y justamente, no solo de los instrumentos, sino que cuando nosotros investigamos, podamos dar cuenta de que eso que dijimos que íbamos a medir, lo estemos midiendo efectivamente. Entonces, si yo voy a trabajar o a conocer de vuelta pobreza, bueno, que efectivamente esté dando cuenta de el concepto pobreza y no de un concepto que pueda estar sesgando mi visión como investigador o investigadora. En investigación cualitativa, el sesgo no va a tener el mismo peso que lo que es investigación cualitativa, porque el sesgo no lo tomaríamos así en el sentido de buscar una cuestión objetiva, sino que el valor de verdad va a estar dado en lo que el grupo social que estamos conociendo le adjudique a la que se va construyendo. En metodología cuantitativa, el error va a ser central.
Me parece muy interesante esta definición que es bien sencillita, que es la diferencia entre la verdad en la población y los resultados de una muestra. O sea, podemos encontrarnos con errores sistemáticos o sesgos, como les decía recién, un resultado equivocado debido a un defecto en el plan de investigación, o errores aleatorios debidos al azar. Y esos errores aleatorios se pueden controlar. Dentro de la metodología cuantitativa hay opciones de control de esos errores aleatorios. Los errores sistemáticos también. Cada uno de los dos van a tener un modo de ser abordados para poder ser controlados. Aquí este dibujo me pareció clarísimo. Los errores aleatorios, disculpen, se pueden reducir aumentando el tamaño de la muestra, y solamente va a desaparecer si yo puedo estudiar a toda la población. Pero con un tamaño adecuado de muestra puedo disminuir los errores aleatorios. Y el ejemplo de la hipertensión arterial con un tensiómetro equivocado, o con un tensiómetro que mide mal, me pareció un ejemplo bien sencillo también para pensar en los errores sistemáticos. En el sentido de que yo no los puedo reducir, sino que tengo que chequear mi instrumento de medición. ¿Sí? En lo que es la validez externa para la investigación cuantitativa, vamos a tratar de apuntar a la que es la generalización de los resultados. Todos estos son conceptos bien amplios que, como les digo, cada uno necesitaría una explicación puntual. Si les parece, y a alguno le interesa específicamente, que mañana nos detengamos en alguna de estas cuestiones, obviamente me lo cuentan y por ahí podemos trabajarlo específicamente. Si no, de todas maneras, como les digo, en la bibliografía que les aporto está todo el desarrollo y pueden conocerlo con más detalle, ¿sí? Me parece importante pensar que la investigación cualitativa no pretende una generalización de los resultados y se limita al grupo estudiado. Entonces, como les decía, una herramienta va a ser válida cuando mide lo que dice medir, pensando en metodología cuantitativa, si las conclusiones son aplicables a los individuos estudiados en la muestra, va a tener validez interna, y si se han minimizado las posibilidades de sesgos o errores sistemáticos evitables. Y la validez externa, si las conclusiones pueden extrapolarse a la mayor cantidad de población. O sea, yo le tomé en una muestra y los resultados son una muestra representativa de la población, entonces yo puedo sacar conclusiones generales de esa población en la que me encuentro. En una investigación cualitativa, la intención de la muestra es completamente distinta. Yo no quiero algo que represente a la población, sino que va a ser un muestreo intencional, no estadístico, o sea, no probabilístico ni aleatorio, donde yo voy a seleccionar los casos en función de los temas que a mí me interesen ir a conocer, porque nuevamente, lo que yo estoy buscando es conocer el mundo de la vida de los sujetos que voy a conocer. Entonces voy a tener distintos tipos de muestreo, tal vez, por ejemplo, tome un rasgo, entonces tome un muestreo homogéneo y tome un montón de sujetos con la misma característica. Muestreo de bola de nieve o en cadena, que va a implicar que tal vez algo que en una entrevista surja o en un grupo focal surja como tema, me lleve después a otro y a otro sujeto y a otro sujeto, y yo no tengo inicialmente planeado a quién voy a ir a investigar, a quién voy a ir a entrevistar, y lo entrevisto a través de este vínculo con las entrevistas anteriores. Y el criterio de la cantidad no se va a plantear en una idea de representación del total de la población, sino como saturación o redundancia. Cuando ya, después de haber varias veces vuelto sobre el mismo tema, sobre tópicos que van surgiendo en entrevistas, ya se empieza a mostrar
homogéneo, y empieza a haber una redundancia entre todos los sujetos entrevistados. La replicabilidad es central en lo que es la investigación cuantitativa, porque entonces lo que yo hice y el procedimiento que yo hice, otro investigador externo puede venir y replicar el mismo proceso, con los mismos resultados. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del contexto de descubrimiento y del contexto de validación? Esa replicabilidad es la que me va a dar fortaleza a mis conclusiones. Sí, si justamente alguien replica el mismo proceso y llega a resultados similares, es muy probable que la conclusión a la que yo estoy llegando tenga más fuerza. En la investigación cualitativa es central cuando nosotros como investigadores ponemos a disposición de los lectores, del lector externo advertido sobre este tema, y que pueda reconstruir la trayectoria de decisiones que yo fui haciendo como investigador e investigadora. Discúlpenme. Como técnicas, dentro del espacio cualitativo, dentro de una estrategia cualitativa, vamos a tener, como les decía, las entrevistas o los grupos focales. Y en las entrevistas, una cuestión central es esto que les decía, va a ser una improvisación reglada. Vamos a tener una guía de entrevista, pero necesariamente va a tener la condición de provisorio, de preliminar, donde se pueda surgir las cuestiones no calculadas, no planificadas, y es necesario tener la escucha lista para cuestiones que puedan ir surgiendo de la interacción con los entrevistados y entrevistadas. No ceñirnos a lo que, digamos, y esto tal vez simplificando un poco, pero imaginen una entrevista e imaginen una encuesta. O sea, una entrevista estructurada o una entrevista semiestructurada o abierta. En una entrevista estructurada o semiestructurada vamos a tener determinadas variables que nosotros queremos, que es la forma en la que nosotros operacionalizamos determinados contextos o determinados conceptos y los vamos a medir. No van a haber opciones a cuestiones espontáneas que puedan surgir. Yo las variables las tengo predefinidas y las variables las voy a medir, a conocer en el terreno, en esa muestra que yo estoy tomando. En una entrevista abierta, yo voy a escuchar con algunos tópicos, como les digo, como les decía el ejemplo del trabajo de honores. Bueno, yo me imagino que en este grupo poblacional esa cuestión de trabajar a honores puede tener algún tipo de importancia. Pero ¿cómo? Y tal vez en qué momento va a surgir, o capaz es algo que yo también, ¿no? Como psicóloga lo tengo como idea previa, pero capaz que a ese grupo no le significa un tema central. Entonces, necesariamente ahí va a haber la necesidad de tener la escucha abierta a que surjan temáticas y tópicos que luego en otras entrevistas voy a ir a buscar, a ver, bueno, como les decía, la estrategia de bola de nieve, bueno, vos llévame a otro donde puedo llegar a encontrar este mismo tema que puedo seguirlo desarrollando desde la perspectiva de la concepción de los sujetos. Del mismo modo que puedo desarrollar esos temas en grupos focales, donde yo puedo terminar encontrando por ahí junto gente o del mismo grupo etario, o de la misma condición social, o del mismo puesto de trabajo, de la misma área dentro de una empresa, donde yo los convoco para que, bueno, me cuenten y discutan entre ellos y trabajen entre ellos y construyan entre ellos determinado conocimiento. Lo mismo la observación participante y no participante y la historia de vida como una técnica que para mí es preciosa, es de la antropología y que puede ser buenísima para trabajar determinadas cuestiones. Específicamente, la doctora Dulce Suaya había trabajado lo que es la historia de vida laboral, que me parece excelente también como herramienta, como técnica, para conocer en determinados aspectos de determinados por ahí, de determinadas ramas de actividad, y conocer algunas cuestiones que pueden ser útiles para describir cómo es el trabajo en un ámbito determinado, cómo se trabaja, qué implica, qué subjetividad se crea en el ámbito de trabajo.
pero necesariamente para poder estar advertido de esto, tiene este espacio de espontaneidad, de improvisación, de no conocido, que le aporta la metodología cualitativa que viene del paradigma interpretativo. Y de vuelta, según lo que yo me haya preguntado, según lo que yo quiera conocer, me va a servir o no tomar esta técnica, tomar esta perspectiva o la otra. Entonces, en la parte de metodología cualitativa, hay dos puntos que son centrales. Vuelvo con esto, con la reflexividad, vuelvo con la reflexión, con la elucidación crítica del principio, porque el investigador o la investigadora es la principal herramienta. Es muy bueno tener en cuenta desde dónde yo estoy pensando lo que estoy pensando. Y la triangulación, que no va a ser solamente triangulación de métodos. Vamos a tener triangulación de datos, de investigadores, triangulación teórica y triangulación metodológica. Por ahí la que más conocen es esta, la triangulación metodológica, donde se complementa lo cualitativo con lo cuantitativo. Pero la triangulación de investigadores en esto es central, porque, por ejemplo, yo puedo tener una mirada, yo puedo haber hecho una serie de entrevistas, aunque hayan sido en profundidad, aunque me haya detenido sin tratar de yo aportar conceptos, sino de tratar de ser permeable a lo que me van diciendo los sujetos entrevistados, pero necesariamente mostrarle ese resultado de esas entrevistas y mi diario de investigación y mi diario de campo a un segundo investigador, a un tercer investigador, a un equipo, necesariamente va a aportar distintas miradas que van a enriquecer y van a darle más validez a la construcción que se esté haciendo. ¿Están cansados y cansadas? No tengo acá acceso al reloj de la compu, pero bueno, ya igual por ahora vamos a ir cerrando, como les decía, llegamos a la tercera pata del proceso de investigación. Tal vez sea mucha información para una sola vez, lo vamos a poder retomar mañana, pero quisiera ahora mencionarles un poquitito la cuestión vinculada a las condiciones de realización de los procesos de investigación. Que de vuelta, ¿se puede enseñar a investigar? Sí, se puede enseñar a investigar. ¿A través de qué? A través de pensar los procesos de investigación y de pensarnos como investigadores e investigadoras como sujetos de ese proceso, ¿sí? Cuando hablamos de las condiciones de realización, básicamente es estar advertidos de en qué lugar, desde dónde estamos investigando. Un poquito como les decía anteriormente, situarnos en el ámbito de salud laboral, de salud en el trabajo, nos sitúa y nos condiciona y nos permite tener determinados límites que podemos correr o no, según los grados de libertad que podemos tener en cada espacio. Y esas condiciones de realización es importantísimo tenerlas en cuenta. No es lo mismo hacer una investigación en un ámbito universitario académico que hacer una investigación en una empresa privada, condición sobre cuáles son las determinadas condiciones de trabajo de sus empleados y empleadas, que hacerlo desde un ente estatal, como por ejemplo podría ser la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que tiene determinados objetivos, que tiene determinado rol social. No es lo mismo hacerla desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Trabajo. ¿Quién financia una investigación? ¿Para qué la financia? ¿Qué se hace con el resultado de esa investigación? Todo esto hace a las condiciones de realización, ¿sí? Junto a productos generales de la cultura y logros científicos anteriores, o sea, cuestiones anteriores que se investigaron y que hacen que condicionan o no mi proyecto de investigación. Pero básicamente, ¿desde dónde se está investigando? Y está advertido de eso, como les decía, y esta vigilancia epistemológica o esta elucidación crítica desde dónde pienso lo que pienso, es una actividad permanente y central en la investigación. Con que les quede eso como mensaje, para mí es un montón. Me gusta mucho esta frase de Samaja que plantea: los laboratorios de investigación no son meramente salas y equipos, son relaciones sociales.
y normas institucionales que responden a una concepción acerca de qué es la ciencia y qué es el proceso de investigación. Las normas institucionales no solo condicionan externamente el trabajo científico, sino que llegan a ser constitutivas de la estructura de pensamiento. Esto me parece central porque incluso desde las concepciones más populares, si se quiere, o más masivas de lo que tiene que ver con ciencia objetiva, un laboratorio sería como el lugar propio de una cuestión objetiva y sin ningún condicionamiento. Ahora, registrar que existen las relaciones sociales y las normas institucionales atravesando nuestra experiencia de investigación no quiere decir que todo sea relativo, que no se pueda hacer ciencia, que no se pueda llegar a cuestiones objetivas. Sí, me parece central resaltar que el criterio de objetividad tiene que estar explicitado, o sea, ¿qué voy a entender por ciencia objetiva? ¿Cómo voy a trabajar en la objetividad? Y siempre estar advertido de esto, de que las normas institucionales no son externas, sino que construyen la práctica cotidiana. Por eso se acuerdan que estábamos también entre la epistemología y las prácticas. Estamos en ese enlace entre desde dónde estamos parados y qué hacemos. El hacer no es neutro, digamos. Así que bueno, como les decía, mañana vamos a retomar, vamos a seguir trabajando en estas 3 dimensiones que, como se habrán dado cuenta, son inescindibles. Si bien las tenemos planteadas dentro del proceso de investigación como una, otra y otra, no necesariamente implica que tengamos que entrar por una o por otra, sino que en sí las 3 dimensiones es lo que configura la experiencia de investigación. Necesitamos, por una cuestión de transmisión, plantearlas así como primero una de la otra, pero no implica ni una jerarquía, ni en el sentido de importancia, ni implica que tenga que ser pensada primero una, después la otra. Sí, es necesaria esta posición de reflexión permanente. Y aquí les voy a dejar también un poquito los textos, que por ahí los mencioné al pasar rápido, que como les digo, los tengo casi todos en PDF. El oficio de sociólogo, de los presupuestos epistemológicos del oficio de sociólogo de Bourdieu, es un texto básico que es muy sencillo de leer, lo mismo que es esa cosa llamada ciencia de Chalmers, que también me parece central para pensarlo. El texto de Irene Basilachi, que les decía, métodos cualitativos 1 sobre todo, porque el 2, como les decía, ya es el que se entra en el paradigma interpretativo y en que entra en más detalles, pero el 1 es el que habla de todo esto que trabajábamos hoy. El libro de Samaja, que también es muy conocido y que es epistemología y metodología. De Alicia Tolkiener también, bueno, que yo la reconozco como una de mis principales maestras, así que siempre voy a recomendar su lectura e incluso escuchar sus... Me enteré ahora que tiene un canal de YouTube que se los recomiendo, que si quieren entrar, son buenísimas las charlas que tiene. Y aquí un poquito, un texto que después para mí va a ser como pivote entre esta clase y la de mañana, que va a tener que ver con esto de las condiciones de realización, porque este está en inglés, pero bueno, yo creo que puedo ver si que lo consigo en español, de Laurent Vogel, que es un investigador del ETUI, que es el Centro de Estudios Sindicales, Laborales de Europa, de la Comunidad Europea, que trabaja especialmente, y me parece muy interesante para pensar esto de las condiciones de realización, la perspectiva de género, como atraviesa los 3 patas, ¿no? de lo que es el proceso de investigación, pero específicamente las condiciones de realización, la perspectiva de género en cuanto a cómo nosotros como investigadores o investigadoras generamos hipótesis también con una mirada de género. El género me parece un analizador interesantísimo para que trabajemos esto, que un poquito en base a eso ya mañana vamos a estructurar la clase. Así que bueno, hasta aquí ya habríamos llegado por hoy. Si alguien tiene algún comentario, algo que quiera
trabajar con más detalle mañana, no tendría ningún problema en que que lo vaya comentando. Lo dejo esto un ratito más por si alguien quiere tomar nota o lo que sea. De todas maneras, como les digo, les voy a mandar todos en PDF, se los paso a la secretaria de la carrera. A ver, voy a... ¿Alguien va a preguntar? ¿Hacer un comentario o o esperan a la clase de mañana? Y hacen todos los comentarios juntos. También, como quieran. No sé si fue muy abrumador toda la información junta. Normalmente participan todos, así que, y hay mucha participación. Muchas cosas, muy abrumador, y preferiría que decante para mañana. Dale, 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 dale. Sí, 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 sí. Me di cuenta Adela, que por ahí era mucho. yo ahora te escribo que ya tengo tu contacto y te paso el mail de la carrera y mi teléfono y me mandás por cualquier canal la bibliografía que necesites que envíe. Dale, perfecto, perfecto. Dale. Sí, así lo tienen y lo pueden ir viendo. Genial. Sí, de todas maneras, ya con que les quede esto por ahí como semillita y que en algún momento la duda les surja para volver a buscar la bibliografía, ya es un montón, porque yo entiendo que, digo, yo más que nada mi intención era transmitirles la duda, digamos, la experiencia de duda que genera enfrentarse a lo apasionante de la investigación. Así que si eso quedó transmitido, bienvenido sea. Estuvo de 10 con nosotros cuando fuimos a Rosario a hacer las prácticas, la verdad que nos ayudó un montón y la verdad que fue todo el tiempo, bueno, lo que pudimos y Ay, no te escuché bien lo último. Alguien habló recién, ¿no? Lorena, fuiste vos. ¿No? Alguien había hablado recién. Y se escuchó medio intercortado. A veces se abren los micrófonos, puede ser eso. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, ahí estoy viendo que hay algunos comentarios que dice de conseguirlo en castellano. Sí, voy a tratar de ver si lo consigo. Y bueno, a ver si hay alguna pregunta puntual y si no, mañana igual retomamos. ¿Eh? Bueno, acá ya me está mandando todo Luciana para mandarle las cosas, así que ahora ya se las voy pasando. Muchas gracias por la clase. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, espero que les sirva. Gracias. Y mañana nos vemos. Chao, muchas gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao, gracias. Bueno, hoy no les puede desear buen descanso y mejor cena, pero bueno, Buenas noches, buena aprobaron clase. los 3 que le tomamos el examen, así que con buenas notas. Ah, bueno, bueno. Nos vemos mañana, una esa Adela desde Buenos Aires. Muchas gracias, Jorge. Gracias por Nos comunicamos la igual, invitación. somos Un placer. Mañana. mañana, chao, chao. Chao, chao.